Hola, ¿qué tal amigos de YouTube y Facebook que nos siguen? Hoy estudiaremos el libro de Daniel capítulo 5. Espero estas grandes lecciones del libro de Daniel le hayan sido de bendición para usted y para su familia. Hoy estudiaremos el capítulo 5. Ya vamos casi que por la mitad. Estoy muy alegre, muy contento porque ya hemos venido juiciosamente. Vamos a mirar el capítulo 5. Ponte en modo oración donde quiera que te encuentres, mientras que yo pido la bendición de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre Celestial, te pido, mi Señor, que uses a las personas para que puedan entender tu palabra y permite que yo sea un instrumento de tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Bien, capítulo 5 nos habla del último rey que va a tener Babilonia. El tema o el tema principal como tal de este capítulo es una interrupción de origen celestial, ¿cierto? Dios aparece de una manera inesperada. En el orden cronológico, hablando del libro de Daniel, el capítulo 5 de Daniel debería estar después del capítulo 8. Pero como vamos a ver en capítulos más adelante, Dios puso en este orden por algún motivo el capítulo 5. Para este tiempo el rey Nabucodonosor ya había fallecido. El nieto de Nabucodonosor era ya ahora el rey de Babilonia. Empezamos el capítulo 5 con el rey Belsasar, que se encontraba realizando un gran banquete con sus príncipes en honor a sus dioses paganos. Todos se encontraban bebiendo vino y alabando a los dioses paganos. Cuando el rey Belsasar se le ocurre utilizar los utensilios santos que habían saqueado el santuario de Jerusalén al conquistar al reino de Judá. Todo era una fiesta en Babilonia, pero como estaba profetizado en la palabra de Dios, Belsasar iba a ser el último rey de Babilonia. Esta profetización ya estaba suplementada, estaba dicha por Dios en Jeremías 27, capítulos 6 y 7, que dice: ahora he entregado todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Mi siervo le he dado a otros animales del campo para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, como a su hijo, ¿cierto? Ya después de Nabucodonosor vino su hijo, y al hijo de su hijo, en este caso es Belsasar, hasta que también llegue su tiempo, su propia tierra, y luego se servirán de él muchas naciones y grandes reyes. Esa es la profecía que en este rey Belsasar se daría cumplimiento. Sin embargo, la pregunta es por qué él no sabía si viviría, si él era el último rey, por qué no vivió en la vida de obediencia a Dios. Pues puesto que se corrompió gracias al orgulloso y a la pompa poder que tenía Babilonia, entonces se descuidó porque se creía indestructible e inquebrantable y no escuchó el mensaje ni el consejo de Dios. Recordemos que Daniel también estaba en sus servicios y lo tenía por poco. Entonces vamos a mirar qué es lo que viene pasando. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto, admitiendo su juventud a compartir la autoridad real de Belsasar. Pero Belsasar dejó que el amor de los placeres y la gloria, la glorificación propia, borrasen las lecciones que nunca debieron ser olvidados. Entonces, su vida la dedicó a placeres de este mundo y se glorificaba a él mismo. Y esto lo llevó a descuidar el reino y a creer que jamás sería derrocado. Esa fiesta en la cual se hizo, pues allí hay una descripción que se hace en la cual para los que están viendo el video, pues allí vemos una vaga imagen recreada de algunos arquitectos de cómo pudo o cómo era esa Babilonia espléndida, grandiosa y majestuosa. Entonces sus murallas eran inmensas, tenía 576.000 kilómetros cuadrados de superficies y columnas gigantescas que parecía impenetrable esa grande ciudad. El rey estaba confiado porque nada pasaría.
Urias Smith, hablando en el libro de Daniel, en la página 31, habla sobre la caída de Babilonia. Dice: en el primer año de Nerigil, solo 2 años después de la muerte de Nabucodonosor, estalló entre los babilonios y los medos una guerra fatal que resultó en la caída del imperio babilónico. Cisares, rey de los medos, que es llamado Darío en Daniel 5:31, llamó en su ayuda a su sobrino Ciro, del linaje de Persa. Entonces acá aparece en la historia Darío y Ciro, que fueron los medos y los persas, en los cuales conquistan a Babilonia. Pero vamos a mirar la estrategia de qué manera lo hicieron. La guerra fue llevada adelante con éxito, interrumpiendo por medos y persas, hasta que en el año 18 de Nabovino, el tercer año de su hijo Belsasar, Ciro sitió a Babilonia, la única ciudad de todo el oriente que entonces la resistía. Los babilonios se encerraron entre sus murallas exageradas, grandísimas, inmensas, provistas de abastecimientos para 20 años. Ellos tenían en sí, en su riqueza propia, recurso propio, abastecimiento para 20 años. Por eso era su tranquilidad, nada le preocupaba. Tenía comida, siervos, riqueza. Entonces ese fue el descuido que ese rey Belsasar tenía, y les preocupó lo que estaban haciendo los medos y los persas, porque podía vivir tranquilos sin hacer absolutamente nada, de fiesta en fiesta, durante 20 años, y además de eso también era joven. Se burlaron de Ciro, cuando ya hablaron que Ciro venía a conquistarlos, se burlaron de ellos y dijeron: ¿cómo van a penetrar estas altas murallas? Y se decían que cada esfuerzo que hicieran era insignificante, porque su ejército era poderoso e impenetrable. De acuerdo con las de acuerdo con las probabilidades de terrenales, nunca podría esa ciudad ser tomada por ningún método de guerra. Eso es lo que le da la satisfacción a ellos. Pero Dios había decretado que la orgullosa, perversa ciudad caería de su trono de gloria. Y cuando Él hable, ¿qué brazo mortal puede derrotar su palabra? Dios ya lo había instituido, ¿cierto? Entonces, cuando Dios hable, aunque parezca imposible, Dios tiene el poder y el control del mundo. Aquella ciudad grande, pomposa, inquebrantable, indestructible, que tenía provisión por 20 años, según el propósito de Dios y su providencia, y según la interpretación que se le dio a Nabucodonosor, sería destruida y entregada a otro reino. Al saber que se acercaba una fiesta anual durante la cual toda la ciudad se entregaría a las diversiones y las orgías, fijó ese día como la fecha en que ejecutaría sus planes. Eso fue lo que hizo las fiestas. En medio de las fiestas, de diversiones, de que la ciudad se encontraba adorando a sus dioses, fue cuando ellos estratégicamente utilizaron. Decía, no tenía manera de entrar en esa ciudad a menos que hallase donde el río Éufrates entraba y salía por debajo de las murallas. Allí tengo otra imagen recreada por los arquitectos que nos da una vaga idea de cómo era esa pomposa ciudad. Entonces lo que ellos utilizaron fue, a través del río, ingresar por allí, y no se dieron cuenta, secaron el río. Con ese fin, el agua debía ser desviada de su lecho que cruzaba la ciudad. El río le daba la vuelta a la ciudad, ¿cierto? Era hermosísimo eso. Y ellos secaron ese río. Para ello, la víspera del día de la fiesta ya mencionada, encargó una parte de sus soldados que desviase el río a cierta hora a un lugar específico. Cortaron el río y la ciudad quedó sin agua, y otra fuerza fue colapsada. Entonces ellos utilizaron esta estrategia, secaron el río, y no se dieron cuenta de lo que allí se estaba pasando. Cerca de donde el río entraba en la ciudad, y una tercera iba a ocupar una posición a 24 kilómetros más abajo, donde el río salió de la ciudad, estos últimos dos cuerpos de ejércitos tenían órdenes de entrar en el cual
cauce tan pronto como el agua bajase lo suficiente como para vencer el río. En las tinieblas de la noche había explotado su camino debajo de las murallas y avances hasta el palacio del rey, donde debía sorprender y matar a sus guardianes y capturar o matar al rey. Cuando el agua se desvió al lago, el río no tardó en bajar la suficiente para que se le pudiese baldear. Los soldados siguieron su cauce hasta el corazón de la ciudad. Entonces allí en la imagen vamos a mirar cómo fue que ellos entraron. Entonces, como el río está cerca a la puerta de la gran ciudad, por allí ellos ingresaron. Isaías 41:1 dice: así ha dicho Jehová a su ungido, a Ciro, a quien tomé por su mano derecha para sojuzgar a las naciones delante de él, para desvestir a los reyes de sus armaduras y para abrir puertas delante de él, y de modo que las puertas de las ciudades no se cierran. Entonces Dios, a través del profeta Isaías, también lo profetizó, que las puertas, esas puertas que no se cerrarían. Uriah Smith, hablando nuevamente el comentario que él nos hace, página 32 del libro de Daniel, dice: pero todo esto habría sido en vano si toda la ciudad misma no se hubiese entregado aquella noche, fátida de la negligencia, el abandono y la presunción, estando de cosas en la cual Ciro contaba mayormente para la ejecución de sus propósitos. A cada lado del río, a través de la ciudad, había murallas de gran altura y de un espesor igual de los muros exteriores. En esas murallas había enormes puertas de bronce que, cuando estaban cerradas y custodiadas, impedían la entrada de los lechos del río a cualquiera de las calles que cruzaran el río. Si las puertas hubiesen estado cerradas en ese momento, los soldados de Ciro podrían haber penetrado a la ciudad por el cruce del río y por él habría salido de nuevo de ella sin poder subyugar a la plaza. Pero en la borrachera y en la orgía de esa noche falta, las puertas que daban al río quedaban abiertas, según había sido predicho por el profeta Isaías muchos años antes en estas palabras: así ha dicho Jehová a su ungido Ciro, el cual tomé yo por su mano derecha para que sujetase gente delante de él y desatase el lomo de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Isaías 45:1. Nadie notó en ese momento, la entrada de los soldados persas. Ellos se camuflaron, entraron por medio de la ciudad, pero en sus fiestas, no, en sus borracheras, sus orgías, en su entretenimiento, no se dieron cuenta de que el enemigo estaba en medio de ellos. ¿Qué hubiese pasado? Nadie notó esa entrada de los soldados persas. Muchas mejillas habrían palidecido de terror si se hubiese notado el descenso repentino de las aguas del río y se hubiesen comprometido en el peligro que ello significa. Muchas lenguas habrían difundido la alarma por la ciudad. Si se hubiese visto la sombra de los enemigos armados penetrando furtivamente en la ciudad que se creía tan impenetrable. Pero nadie notó, que fue lo más preocupante, nadie lo notó, el repentino descenso de las aguas del río. Nadie vio la entrada de los guerreros persas, nadie se cuidó de que las puertas que daban al río quedasen cerradas y custodiadas. Nadie se preocupaba de otra cosa sino de ver cuán profunda y tremenda podía sumirse en la desenfrenada crédula. Aquella noche de disipación costó a los babilonios su reino y su libertad. Se hundieron en enfurecedora borrachera. Súbditos del rey Babilonia se despertaron, esclavos del rey y del Persia. Terrible eso lo que ocurre allí. En sus borracheras, todo entre el enemigo, entretenidos, y algunos borrachos, algunos en orgías. Cuando despertaron ya estaban sometidos a la esclavitud a cargo de los medos y los persas. Babilonia fue sitiada por Ciro, sobrino de Darío el Medo, general de los ejércitos combinados de los medos y los persas, pero dentro de la fortaleza, al parecer, con sus macizas murallas y sus puertas de bronce, protegida por el río Éufrates, abastecida con abundantes provisiones. El
nunca pensó que en estas puertas, que esas puertas iban a ser penetradas y allí estaban seguros sobre su ciudad. Ese fue el gran error de él. De nada hubiese servido la estrategia de Ciro si los babilonios no se hubiesen dedicado a aquella noche de borrachera y a la celebración de sus ídolos paganos. Belsasar bebía y comía sin interesarle absolutamente nada, porque estaba plenamente confiado en la seguridad de sus murallas, de las fosas que rodeaban las murallas y de las puertas que allí estaban. Antiguamente no se decía abuelo, se decía también padre, por eso se llama Nabucodonosor padre de Belsasar, pero Nabucodonosor era el abuelo de Belsasar. En el primer versículo se describe Belsasar bebiendo vino en presencia de los 1000. En otras traducciones dice bebiendo contra 1000. Lo que quiere decir o lo que quiere dar a entender es que Belsasar era muy hábil para beber bastante cantidades de vino fermentado. Belsasar era un gran bebedor. A que Belsasar le gustaba mucho estar embriagándose y bebía por muchos días y resistía mucho en sus fiestas, cada fiesta que hacía. En este versículo Belsasar ordena traer los vasos de oro que Nabucodonosor había saqueado en el templo del santuario terrenal de Dios. Es decir, estos vasos de oro no eran cualquier vaso, sino que eran dedicados a las cosas sagradas del ritual simbólico. Belsasar con el gusto del vino, la fornicación, el vino y el mosto destrona la razón. Belsasar, con los afectos del vino, con la razón destronada, hizo traer los vasos sagrados para tomar vino en aquellos y también para rendir culto a sus dioses paganos. A pesar de que Nabucodonosor en retenidas ocasiones desafió al Dios eterno presuntuosamente, él jamás se atrevió a utilizar los utensilios del santuario que sabía que eran sagrados. El nieto lo hizo, lo que el abuelo jamás atrevió a hacerlo, y todo por efectos del alcohol. Habiendo quedado la razón destronada por una embriaguez desvergonzosa y habiendo cobrado los impulsos y las pasiones inferiores, el rey mismo dirigía la furiosa orgía. En el transcurso del festín ordenó que trajesen los vasos de oro de plata de Nabucodonosor que había traído del templo de Jerusalén para que viviesen con ellos el rey y su gente, príncipes de sus mujeres y sus concubinas. El rey quería probar que nada era demasiado sagrado para sus manos, bebiendo y bebiendo y alabando a sus dioses de oro, de plata y de bronce. Era la situación en el cual se encontraba Belsasar y su nación. Hay un pensamiento de algunos gente que dice: tal es el rey, tal es el pueblo. Si el rey estaba así, ¿cómo estaba el pueblo? Igual o hasta peor que el rey. Quiero sacar unas aplicaciones espirituales. Esto es personal, como para ir avanzando en una aplicación espiritual. Cuando la gente se siente segura que tiene comida, que tiene casas, que tiene una seguridad económica en toda su vida, está tranquila y se olvida de Dios. Vamos a suponer que el agua que represente el Espíritu Santo, ¿cierto? Que es la estrategia que utilizó Ciro. Vamos a suponer, una aplicación espiritual, que el agua es el Espíritu Santo. Saben que el agua se retiró de allí, de Babilonia, y si lo hacemos como simbólica del Espíritu Santo, vuelvo y aclaro, es una aplicación espiritual personal, nada que ver con el trasfondo histórico que se está haciendo allí, solo pues como para una reflexión. Entonces, notándolo desde ese punto de vista, si representamos el agua con el Espíritu Santo, eso para un ejemplo, vemos que así es el pecado, ¿cierto? Cuando estamos en pecado, es lo que se está viendo el pueblo, adorando dioses en fornicación, bebidas, en borracheras, pleitos, contiendas, eso es lo que se genera allí cuando hay vino y alcohol y todo ese tipo de cosas de por medio. Sabes que el Espíritu Santo es retirado y la gente no se da cuenta que se está retirando, como el caso que se presenta allí.
Y muchos vivirán este momento. Yo no sé qué momento estás viviendo tú, ni otra persona, un conocido, amigo, o tú que estás escuchando. Si tienes una vida de confort, de conformidad, una vida que todo lo tienes y no te preocupa nada, pero cuando eso está así debemos de preocuparnos y encomendar nuestra vida a Dios para que no pasen cosas que no deben hacer. Otra cosa es lo que hizo Belsasar, utilizar las cosas sagradas. Las cosas sagradas son de la iglesia y para la iglesia, y son de Dios y para Dios. Y cuando algo es interrumpido o cuando algo no va dirigido con la voluntad del Señor, Dios se manifiesta poderosamente. Entonces podemos ver acá que repentinamente acontece un suceso. Dice Daniel capítulo 5, versículos 5 al 7, de repente apareció una mano escribiendo algo en la pared. El rey, palidiendo de miedo, mandó a llamar a los sabios de Babilonia. Belsasar sintió la presencia de un huésped no invitado. Este huésped hizo sentir su presencia. Su mano empezó a escribir unas palabras en la pared. Al pobre Belsasar le temblaron las rodillas, chocándose una con otra. Poco se imaginaban Belsasar que un testigo celestial presenciaba su desenfreno idólatra, pero un vigía divino, aunque no reconoció, mirara la escena de profundidad y oía la alegría sangrienta. Pronto el huésped no invitado hizo sentir su presencia. Al llegar al desenfreno de su apogeo, apareció una mano sin sangre y trazado en la pared del palacio con caracteres que resplandeciendo con fuego, palabras que aunque desconocidas para la vasta muchedumbre, era un presagio de condenación para el rey y sus huestes, ahora atormentados por su conciencia. Acallado quedó la ruidosa alegría, mientras que los hombres y mujeres, dominados por un terror sin nombre, miraban cómo la mano trazaba lentamente los caracteres misteriosos. Como ven en visión panorámica, desfilaron ante sus ojos los actos de su vida impía. Les pareció estar emplazados ante el tribunal de Dios eterno, cuyo poder acaba de desafiar. Donde tan solo unos momentos antes había prevalecido el chisme, las blasfemias, las borracheras, se veían rostros pálidos y oían gritos de miedo. Cuando Dios infunde miedo en los hombres, no puede ocultar la intensidad de su terror. Belsasar era el más aterrorizado de todos, era quien llevaba la mayor responsabilidad por la rebelión contra Dios que había llegado esa noche a su apogeo en el reino de Babilonia. Ahora comprendía que le tocaba dar cuenta de la mayordomía que le había sido confiada y que no pudo ofrecer una excusa alguna por haber desperdiciado sus oportunidades ni por su actitud desafiante. Si la cabeza de la nación anda chueca, todos andan chuecos. Si la cabeza del hogar anda mal, todos los demás andan mal. La cabeza de la nación, la cabeza del hogar son los más responsables ante Dios y son quienes darán cuenta a la mayordomía que se les fue encomendada. Por eso la importancia de nosotros ser fieles al Señor, porque si queremos que nuestros hijos permanezcan en la iglesia, si queremos que las cosas marchen bien, nosotros tenemos que ser el testimonio vivo para ese que me está viendo, para ese que me está siguiendo y para esa persona, porque de lo contrario la responsabilidad cae ante mí. Esta historia profética, cuando la mano empezó a escribir ese evento, fue una interrupción de origen celestial. A pesar de que ese día, por ser una celebración a un dios pagano, era ocasión especial, Belsasar siempre andaba haciendo orgías y borracheras. Es decir, esta fiesta fue una interrupción en sus asuntos y haceres cotidianos. Es por eso
que es también una historia profética. ¿Cómo así? Porque como en los días de Noé, dice Mateo 24 y 37, que así en esa situación es una pequeña historia de cómo va a ser la segunda venida del Hijo de Dios y cómo estarán los habitantes de este mundo cuando Cristo venga y cuando su intervención divina, cuando aparezca en las nubes, que es un acto que en lo cotidiano del mundo, que está entretenido en borracheras, en orgías, en idólatras, en fornicación, en cosas de este mundo, en toda la tecnología, la fama, los ídolos, la música, todo eso, entonces dice el Señor, porque como en los días de Noé, yo diría, así como por ejemplo, como en los días de Belsasar, pues pondría también así, porque como en los días de Noé y también de Belsasar, digo yo, así será la venida del Hijo del Hombre, pues en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose ni dándose en casamientos, hasta el día en que Noé entró en el arca y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio, los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37, 38. Hay muchos religiosos que enseñan que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Un estudio de las señales de la segunda venida de Cristo, de las señales del juicio y de la parábola de las 10 vírgenes, nos revela que antes de la segunda venida de Cristo debe ocurrir el juicio de los vivos. En el capítulo 7 del libro de Daniel vamos a estudiar más adelante que existe una escena de juicio. Antes que se establezca el reino de Dios, antes de que Cristo venga a esta tierra, se llevará un juicio a cabo. Cristo, al hablar de su juicio, que debe ocurrir antes de las plagas, lo describe como una interrupción de origen celestial en los asuntos de quehaceres de la vida cotidiana. Es decir, en nuestra vida cotidiana actualmente, que donde creemos que no pasa nada, pero esperamos que pase algo, donde el mundo está envuelto, donde el mundo está al revés, Dios está haciendo una interrupción con su juicio para que todos en ese mundo se están dando comiendo y bebiendo y dándose en casamientos. Dios tomará en cuenta el caso de todos los seres humanos para darle una sentencia. Y los hombres no se darán cuenta hasta que vengan las plagas de Apocalipsis 16, como vino antes del diluvio y como aconteció allí con el rey Belsasar y como acontecerá en la segunda venida de Cristo. En esta escena de juicio que se verá más adelante, que se presentó con Belsasar, mire lo que pasa allí. Belsasar no sabía que estaba escrito en la pared, no sabía, ardiente. El rey no pudo ni leer lo que estaba escrito, en vano trató de leerlo. Belsasar, al igual que Nabucodonosor en los capítulos anteriores, decide confiar en los sabios del reino. El rey también decide orar como su abuelo y llamar a aquellas personas, a los sabios, a los adivinos, y mire lo que pasa. Habiendo cargado mayor que el reino que ya era del padre, no había muerto todavía Belsasar, había sido coronado rey en su juventud. Como era de esperar, nuevamente los magos, adivinos, astrólogos del rey no pudieron ni siquiera leer la escritura, ni mucho menos darle la interpretación, como ocurrió en el capítulo 2. Pero de nada valió la súplica que dirigió sus consejeros de confianza, ni sus ofrecimientos de ricas recompensas. La sabiduría celestial no puede ser recompensada, porque Belsasar dio una recompensa a quien le interpretara aquel momento, aquellas letras que se aparecieron en la pared. Cuando todo está cerrado en crisis, es hora de que intervenga el siervo de Dios. Belsasar quedó muy aturbado y todos los príncipes que estaban participando de la orgía y la horchata quedaron perplejos. Entonces la reina, que era la abuela de Belsasar, entró a la sala y dijo: hay uno en tu reino, un hombre a quien mora el Espíritu de Dios Santo. Es donde llaman a Daniel para que le dé la interpretación a la lectura que se da allí. Ellos no pudieron entender, los sabios no pudieron entender nada, ¿cierto? Daniel, cuando ingresa, entonces no le dice viva para siempre mi rey, sino que Daniel lo saluda, no le da un saludo así como lo hacía con Nabucodonosor, porque él conocía la profecía de Isaías 45:1, donde hasta allí duraría el reino, y pues él sabía que él
ya Dios le había dado la sentencia y probablemente en esa noche Ciro quitaría su vida. Daniel era un estudioso de las escrituras, él conocía las profecías y sabía que toda profecía de Dios se debe cumplir al pie de la letra. Grande lección para nosotros. Debemos de ser estudiosos de las profecías para entender las cosas que el Señor hace, vivirlas y vivir en armonía con la palabra del Señor. Daniel capítulo 5, 18 y 21 dice: Daniel le recuerda a Belsasar cómo Dios había humillado a su abuelo por su orgulloso y vanaglorioso, hasta que finalmente Nabucodonosor llegó a reconocer a Dios. Daniel recuerda a Belsasar cómo Dios había humillado, le hace acuerdo que Nabucodonosor, a quien quería matar, le contó también lo que sucedió cuando su abuelo quiso reconocer que Dios le había dado el mismo reino. Toda la experiencia vivida por su abuelo y el castigo a la suerte de Nabucodonosor debió de ser una poderosa lección para nietos, pero a todos nos cuesta aprender los errores de los demás. Tú, Belsasar, dando la interpretación, dice: sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón. Daniel le recuerda todo lo que el rey le había manifestado, lo que había ocurrido con su abuelo, y entonces para que llegara a reflexionar. El profeta recordó primero a Belsasar asuntos lo que le eran familiares, pero lo que no le había enseñado la lección de humildad que podría haber sido salvado, lo que Daniel le dice. Entonces la mano de Dios fue enviada de la presencia de Dios, el vigilante del Espíritu Santo fue la mano de Dios que escribió en la pared. Listo. Vamos a ver qué es lo que escribió. Mene, Mene, Ketel, Uparsin. ¿Qué significa eso? Entonces, Mene, contó Dios tu reino y le he puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Juicio. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces Daniel 5.26, 5.27 y 5.28 da la interpretación de qué es lo que el Señor hace la sentencia de fin del reinado de Babilonia. Esa misma noche fueron muertos Belsasar, Darío el Medo tomó el reino a sus 62 años, Ciro puso a su tío rey, Daniel no murió, el reino de Babilonia se terminó. Y al considerar estos versículos hay algunos espacios que debemos de considerar. Primero, ¿qué significa eso para nosotros? Como ya hemos estudiado esta historia, son historias proféticas, veamos qué aspectos proféticos vemos. Dios le dio a Belsasar un tiempo de prueba para aprender la lección. Contó Dios su reino, un tiempo de prueba. Mene, Mene, contar o enumerar. Cuando se terminó el examen de gracia para Belsasar, llegó el momento del examen o juicio. Pesado ha sido en balanza, que es lo que se está viendo allí. Tekel, examen o el juicio, por llevarlo así. Y entonces, como resultado del juicio, vino la sentencia: tu reino ha sido cortado. Sentencia de ejecución: cortar, examen, ejecución del reino, que es el orden que hemos estado llevando nosotros de todo el libro. Dios está anotando y enumerando nuestras acciones. Dios está llevando las cuentas y lo va a hacer por un periodo de tiempo en el que somos probados. Pero después de un tiempo determinado, Dios tiene que someternos a un examen o a un juicio en el cual saldremos aprobados o reprobados. Y luego vendrá la ejecución del resultado del examen. Belsasar tuvo un tiempo de gracia para reconocer, honrar al Dios verdadero y finalmente llegó la hora del examen. Era el servicio diario en el cual diariamente, según Esdras 3:4, el israelita debía confiar en el incienso del sacerdote que quemaba para su aceptación y para que pudiera aumentar aceite a las lámparas, lo cual significa que era el bautismo diario del Espíritu Santo. Éxodo 37:8. Además, diariamente debía confiar en que luego de confesar sus pecados, cuando el sacerdote terrenal rociaba la sangre del cordero sacrificado,
al velo que superaba el lugar santísimo del lugar santo, entonces sus pecados eran perdonados y transferidos al santuario de Levíticos, según Levíticos capítulo 4 del 1 al 20. Lo que nos dice allí en palabras sencillas es que necesitamos nosotros de un bautismo diario del Espíritu Santo. Necesitamos diario confesar nuestros pecados y necesitamos diario estar en paz delante de Dios y diariamente ya dirigir nuestras oraciones, nuestros pensamientos al lugar donde se encuentra Cristo Jesús, que es al lugar santísimo, allí para que Cristo haga después expiación por nuestros pecados y vivir una vida de constante limpieza espiritual. Tekel era el servicio anual o día de expiación o día de juicio simbolizado que ocurre el 10 del mes séptimo en cada mes, conocido como el Yom Kippur. En el día de la expiación, el sumo sacerdote entraba primero con un incensario dentro del lugar santísimo para quemar el incienso. Esta vez para que hallase una aceptación definitiva, y entonces el nombre del israelita quedaba registrado en el libro de la vida y recibía el bautismo del Espíritu Santo, igual que como sucede con nosotros. Literalmente Dios a través de sus méritos en la justicia perfecta de Cristo registra, cuando toma nuestro caso, lo que Jesús hace es confirmar nuestro nombre en el libro de la vida y nos da el sello de Dios, y como premio o regalo nos da su Santo Espíritu. Era para los israelitas, bueno, estamos mirando una comparación, es qué significa ello, y para nosotros: nombre sea conservado en el libro de la vida, que los pecados sean perdonados, y no solamente perdonados, sino borrados de los libros de las malas obras. Teníamos también, o tenemos, una reconciliación con Dios para los israelitas que no eran aprobados, eran cortados. Entonces, ¿qué pasa con las personas, o qué pasaba con el israelita cuando no hacía este proceso de santificación? Era cortado el pueblo, literalmente muerto por no haber confesado, y era muerto, sacado y borrado del pueblo, sacado del libro del pueblo, de la vida literal del pueblo judío. Y ahora ya no es de algo material, sino de algo origen real, y que está haciendo Jesús en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Si usted no tiene una vida acorde a su voluntad, será cortado, sacado de ese libro, y no esperar esa persona la segunda venida, porque si está muerto no resucitará, y si Cristo viene no lo llevará, porque no ha sido un cristiano genuino. El sumo sacerdote rociaba la sangre del animal sacrificado en el propiciatorio, que era la tapa del arca donde se encontraba la ley de Dios, que es conocido como la Shekinah, donde se moraba la presencia de Dios. Donde estaban allí también los 10 mandamientos, y esto era para que así los pecados previamente perdonados en el servicio diario y quedaban registrados en el libro de las malas obras de los israelitas pudieran ser borrados, transferidos al macho cabrío, y que representaba a Cristo, y ya era llevado. ¿Qué significa eso para nosotros? Eso significa para nosotros que el servicio diario celestial que Cristo, pues, igual que para nosotros en nuestra actualidad. La escritura en la pared para nosotros actualmente significa eso. Es el servicio diario celestial que Cristo, sumo sacerdote, realiza en el santuario celestial. Hebreos capítulo 8, 1, que tenemos un sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, intercediendo por nosotros, presentando su vida de obediencia perfecta a la ley que Cristo vivió en esta tierra como hombre, la cual estaba simbolizada por el incienso. Levíticos 1:17, Ezequiel 20:41, para justificación diaria. Y Cristo presente su justicia perfecta, además, para que podamos recibir el bautismo diario del Espíritu Santo, bajo la lluvia conocida en la iglesia, o nosotros los hermanos, la lluvia temprana, que es el Espíritu Santo en su vida y en mi vida, para que nosotros podamos santificar, desarrollar un carácter santificado diariamente.
Este bautismo es necesariamente diario, todos los días el Espíritu Santo hay que pedirlo, todos los días para que purifique y santifique nuestra mente como símbolo de las lámparas encendidas según Mateo 25:4, de las 10 vírgenes, el aceite encendido, Zacarías 4:2-3, porque Cristo también presenta su sangre que fue derramada en la cruz para el perdón de nuestros pecados diariamente. Hebreos 8, 9 y 10, todo el capítulo, les aconsejo que se lo lean para que miren cómo Cristo es el mediador, cómo Cristo intercede por nosotros, su sangre, su justicia, su perdón y su amor nos alcanza, y es ahora sin merecerla, nosotros tenemos el privilegio de gozarnos. Por eso nosotros necesitamos a diario estar pegados de la mano del Señor, todos los días pedir la bendición del cielo, jamás salir de la casa sin pedir la dirección de nuestro Dios. Diariamente somos probados. Dios nos da un periodo de prueba por un tiempo determinado. Ese tiempo de gracia, Dios lleva un registro de nuestras acciones en los libros de las memorias. Isaías 65:6 y 7, Mateo 12:36 y Apocalipsis 20:12. Dios nos da una oportunidad de llegar a conocerle y de ponernos a cuentas con Él. Cuando concluya este tiempo de prueba, vendrá un teque, un juicio ante el Rey, según Apocalipsis 14, temed a Dios y darle gloria y honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces Dios nos llama al descanso, muerte primera, que es como un sueño, Juan 11:1. Entonces ahí concluye nuestro tiempo de gracia y llega el tiempo del examen, pero también es posible que lleguemos vivos al fin del tiempo de gracia para el mundo entero, pues habrá hombres que nunca experimentaron la muerte primera ni la muerte segunda, según Apocalipsis 2:11, y ellos son los que habrán tenido que enfrentar el juicio de los vivos. Pérez, ejecución del resultado del examen. Dice, los aprobados recibirán primero. ¿Qué vamos a recibir nosotros según la sentencia que Dios nos va a hacer o nos está haciendo? Primero, nombres conservados en el libro de la vida, Filipenses 4:3, Lucas 10:20, Apocalipsis 3:5, 17:8, 20:15 y 13:8. ¿Qué dice o qué se menciona allí? Nuestros nombres conservados en el libro de la vida. ¿A quiénes? En Apocalipsis dice, al que venciera. En Lucas dice, más preocupados para que vuestros nombres estén registrados en el libro de la vida. Segundo, pecados previamente perdonados. Dios, si usted comete un pecado hoy, Dios se lo va a perdonar a través de Cristo Jesús, ¿cierto? Pero su pecado no ha sido borrado. Entonces lo que hace Cristo Jesús en estos momentos en el lugar santísimo es pecados perdonados y borrados. Quiere decir que además de eso, según Hebreos 3:19 y Hebreos 3:18, nos da el Espíritu Santo para vivir una vida de santidad y vivir una vida sin pecado. Entonces, nombres conservados en el libro de la vida, pecados perdonados y borrados de las obras del libro de las obras malas. Y aparte de eso recibimos la ayuda tardía, que es el Espíritu Santo, que es la aprobación de Dios en nuestra vida, donde nosotros reflejamos el carácter de nuestro Dios, de Cristo Jesús. Ese es el significado de la historia y es el que Dios quiere que aprendamos de este capítulo. A todos nosotros Dios nos está dando un periodo de prueba en tiempo. Después de ese periodo debemos esperar un examen, un juicio, que es lo que se está llevando, según Daniel 7, capítulo 11 en adelante, que es la ejecución del resultado. Conflicto de los siglos dice, página 540, dice, hubo siempre ángeles de Dios que fueron testigos de cada pecado y lo registraron en los libros impatibles.
El pecado puede ser ocultado, negado, encubierto para un padre, una madre, una esposa o para los hijos y los amigos. Nadie fuera de los mismos culpables tendrá tal vez la más mínima sospecha del mal. No deja por eso de quedar al descubierto ante los seres celestiales. La oscuridad de la noche más sombría, el misterio de todas las artes engañosas no alcanzan a velar un solo pensamiento para el conocimiento del Eterno. Dios lleva un registro exacto de todo acto injusto e ilícito. No se deja engañar por una apariencia de piedad. No se equivoca en su apreciación del carácter. Los hombres pueden ser engañados, pero no puede ser engañado por Dios. Pero Dios penetra todos los disfraces y lee la vida interior. Una palabra pronunciada, un acto cometido, no puede ser jamás retirado. Todos los seres humanos seremos interrumpidos de nuestros asuntos cotidianos de la vida, ya sea con la hora de la muerte o ya sea estando vivos, cuando Dios tome nuestro caso en el juicio de los vivos. Así también Belsasar fue sorprendido mientras bebía y se divertía. A todos nos llega un momento, todos debemos enfrentar esa interrupción o de origen celestial. De lo que hagamos, dejemos de hacer en esta vida antes que llegue el momento de ser pesados en balanza, dependerá nuestro caso para vida o para muerte. Que Dios te bendiga, que Dios te dé espíritu de entendimiento y de sabiduría, y que todos los días te lleve al camino de la verdad. Nos vemos en un próximo video. Jehová Dios te bendiga.